Dios ponga su mano sanadora sobre mí, sobre mi familia. Mi esposa también está quebrantada de salud, Lucía. Sobre todo aquel que en esta mañana sienta la necesidad de recibir algo espiritual. Vamos a hacer esta oración los unos por los otros. También vamos a orar por la hermana Ruth Miriam. Yo le voy a invitar a que ella pase aquí al altar. Los hermanos que nos ayudan. La hermana Ruth Miriam viaja el día viernes para Colombia y ella quiere irse de este lugar con una oración especial de cada uno de nosotros. Así que le deseamos un buen viaje a la hermana y vamos a pedirle al Señor que Él la dirija, que la bendiga, la guarde en este viaje y que Dios haga en ella algo especial mientras ella esté por allí en Colombia. Amén. Vamos a hacer esta oración, hermanos, y elevamos esto al trono de la gracia y le pedimos al Señor su respaldo y su misericordia. Soberano Dios, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, primeramente agradecidos, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por el privilegio tan grande, Señor, que nos has dado de estar en este culto, de cantar para ti, de elevar a ti nuestras oraciones, de depender de ti, Señor, en esta hora. Cada uno de los que estamos aquí presentes, levantamos, Señor, nuestras manos y levantamos nuestra voz en absoluta dependencia de ti, Jesús. Eres tú, Señor, el que hace todas las cosas en nosotros, porque tú como perfecto arquitecto y director de esta obra eres el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, en esta mañana que cada hermano, cada hermana, cada visita, adolescentes, niños, los que estemos en este lugar para escuchar tu palabra, podamos entender el mensaje que tú tienes, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús, te rogamos, oh Cristo, que hables a mi vida, que hables a cada uno de los que estamos aquí presentes, que podamos, Señor, ser saciados con este pan bendito que eres tú, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y a escuchar tu dulce voz. Te pedimos también en esta hora por nuestra hermana Ruth Miriam, oh Dios, para que tú la guardes, para que tú seas dirigiendo este viaje y la vuelvas a traer a este lugar con el mismo gozo que ella se va. Bendícela, Señor, y respáldala en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A ver, hermano, las alabanzas son para Dios, no es para el hermano que está al lado. Dele una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Antes de sentarse, yo le invito para que usted se dé la vuelta a los que está a su alrededor, salúdelos. Dígale que lo va a estar vigilando para que no nos durmamos. Aleluya. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero no se trata solamente de estar juntos. Se trata de estar juntos y en armonía. Si no hay armonía, la bendición no llega. Eso es un principio bíblico. Así que la bendición consiste en reunirnos, adorar a Dios, unánimes, en un espíritu y con una sola mente, y es de que todos nosotros seamos bendecidos por Dios. Amén. También de darle a Él la gloria, porque Él es el único que la merece. Bien decía el escritor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y por tu verdad. En esta mañana, hermano, quisiera que dedicáramos unos minutos al estudio de la palabra de Dios, y hace días he venido pensando en un tema como es el de la edificación espiritual. Las hermanas Dorcas están tratando un hermoso tema a nivel de familia, de edificar la casa. Por eso cantábamos el coro, edifiqué mi casa. Y hablando de edificar,
he encontrado en la Biblia, si algún escritor se dedicó a dar algunas pautas importantes acerca de la edificación, es el apóstol Pablo, un hombre que algunos en algún momento le quisieron endiosar, sin embargo él dijo que él no era nada. Y Pablo fue un hombre del que podemos sacar muchas, pero muchas enseñanzas día tras día para nuestras vidas y ponerlas en práctica. Lo importante de la palabra, hermano, no es solamente escucharla y discernir lo que Dios nos está diciendo, sino luego poner en práctica lo que hemos oído. Porque no se trata de simplemente oír, sino de hacer. De hecho, la palabra edificar es un verbo que conlleva acción. Estaba leyendo el significado etimológico del verbo edificar. Dentro de ella me decía que es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir un verbo transitivo? A manera de información, eso no nos interesa demasiado, pero a manera de información es un verbo que tiene que estar acompañado de otro o de algo, de un sustantivo que le dé sentido, porque si yo digo edificar, queda suelto. Si dicen Didier edifica, no se sabe qué. Otro ejemplo sería lo contrario del verbo transitivo, es un verbo intransitivo que quiere decir que no necesita otro que le ayude a entender lo que va a hacer. Si diríamos, gracias a Dios no lo hago, pero si dijéramos Didier delinque o dilinque, pues ya sabríamos que esa acción, qué es lo que es. Sin embargo, edificar tiene que ir acompañado de algo porque es una rama muy amplia. Usted edifica una casa, pero usted también edifica unos valores. Y usted edifica en términos espirituales, usted edifica una vida. Y de eso se trata. En esta mañana yo quisiera que cada uno de nosotros nos pusiéramos la ropa de edificar. Hágase la idea de que somos en una obra, y perdóneme la expresión, si alguno se va a sentir de pronto con esto mal, pero vamos a hacernos peones todos. Amén. ¿Me entiende lo que le digo? Los peones. ¿Qué hay que hacer? Lo que haya que hacer. Dios en esta iglesia no llamó a alguien para que fuera el arquitecto, porque Él es el arquitecto. Dios no llamó a alguien para que en la iglesia hubiese un ingeniero que dijera estas cosas son así. No. Dios puso encargados de obra, pero esos encargados de obra tienen la misma función relativamente que el peón. Y nosotros vamos a ser esos obreros. Por eso dice la palabra, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Dios no está pidiendo ingenieros. Dios no está pidiendo personas capacitadas o preparadas a nivel intelectual. Pueden estarlo, pero que tengan una cualificación de obreros. ¿Qué es el obrero? Aquel que se somete a realizar las órdenes de alguien. Y en esta mañana usted y yo vamos a recibir las órdenes de Dios para edificar algo en nuestras vidas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Quiero, hermano, que durante este poco tiempo vamos a estar atentos a la palabra de Dios y vamos a usar mucho la Biblia, porque de eso se trata la escuela dominical. Entonces, edificar es un verbo transitivo que quiere decir levantar, construir o encargar la construcción de un edificio. También el significado da la idea de incitar en los demás sentimientos o actitudes elevadas. Pero también se puede dar el concepto de establecer o sentar las bases de algo. Los dos últimos significados son un uso figurado. El primer significado que damos, el de levantar o construir, ese es el término que quiere decir edificar. Pero el uso figurado entonces es lo que decíamos ahora, yo voy a edificar valores, estoy dando un uso figurado a lo que vamos a hacer. Yo quisiera que nos centráramos en esta parte de lo figurado, porque la Biblia habla en figuras y Dios da a entender su palabra a través de muchos métodos, y uno de ellos pues son las figuras. Él también usó las parábolas
y usó otros ejemplos con los cuales quería que la palabra se comprendiera de una forma más exacta. Así que la palabra edificar, entonces quiere decir levantar o construir, pero nosotros lo vamos a aplicar como incitar a los demás sentimientos o actitudes elevadas. Yo le pregunto, hermano, ¿hay una actitud más elevada que de servirle a Dios? No, no la busque. No hay un grado más alto para el ser humano que declararse siervo de Dios. Eso es lo más alto que le puede suceder al ser humano. Así que si se trata de incitar a los demás sentimientos y actitudes elevadas, entre nosotros vamos a buscar cada día el ser servidores de Dios. Amén. El construir también es un sinónimo de edificar. Sin embargo, la palabra construir ya tiene una connotación de que se trata de edificar una obra de ingeniería o de arquitectura. Y ahí ya se le da una parte muy importante. Entonces vamos a construir, vamos a edificar una obra de un ingeniero o de un arquitecto. Ya dijimos quién era ese ingeniero, amén. Y ahora yo quiero que usted lea su Biblia en el 1 de Corintios, en el capítulo 3. Y vamos a leer allí la palabra de Dios. Ábrala y yo voy a dar lectura a la palabra del Señor. 1 de Corintios, capítulo 3. Voy a leer este capítulo hasta el versículo 15. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. Y el versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y lo pone muy claro: edificio de Dios. Dice el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y ahí es donde debemos de poner mucho cuidado, en la parte que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, heno, hojarasca, ¿la obra de quién? De cada uno. Eso es particular. Ya hemos visto varios versículos donde nos hablan a cada uno. Así que en esta mañana la palabra no es para, ay, ese hermano no está, vea cómo le vendría bien ese mensaje. No, el mensaje es para cada uno. Porque dice el versículo anterior, leíamos, y cada uno mire cómo sobreedifica. Y luego dice el versículo 3, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasará? Recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que hemos leído unos versículos donde Pablo estaba tratando de dar unas instrucciones a la iglesia en Corinto. Quisiera hacer un preámbulo a lo que es la iglesia en Corinto. Una iglesia que primeramente el fundador es Jesucristo, pero que Dios usó al apóstol Pablo para que él fuera
un pionero en la obra allí en Corinto, y él, al darse cuenta de que la iglesia había crecido, que la iglesia llevaba una buena tónica de crecimiento, pero habían fallitos, como se presentan en la mayoría de las iglesias. Entonces él escribió la primera carta a los Corintios, que en general son exhortaciones para que la iglesia tomara una forma adecuada de lo espiritual. Resulta que la iglesia en Corinto estaba estratégicamente ubicada en un lugar donde tenía cantidades de culturas, porque era un lugar de tránsito entre Asia y Europa. La iglesia en Corinto estaba en una ciudad donde el comercio sobreabundaba y donde había cantidades de costumbres no solamente paganas sino religiosas. Y todas esas cosas de las que usted se dará cuenta al leer la escritura estaban haciendo efecto dentro de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, que somos nosotros, estamos sometidos a cantidades de factores externos. ¿Es así o no es así? Donde vaya la iglesia del Señor siempre va a encontrarse con algo que no está de acuerdo a la cultura o que no está de acuerdo a lo que la gente ve normal. Pero afortunadamente la iglesia del Señor, así como el evangelio de Jesucristo, es algo transcultural. Que sea la cultura que sea, va a ser el mismo. La iglesia del Señor es la misma aquí donde la pongan. ¿Por qué? Porque es la iglesia que Dios escogió para llevársela a la patria celestial. Entonces, la iglesia en Corinto estaba en ese aprieto de que tenía muchas dificultades a manera externa y a lo mejor no conocían el coro que nosotros cantábamos ahora en la dominical. Uno de los que cantábamos esta mañana era: el victorioso vive en mí. ¿Las circunstancias qué? Así que hay que tener mucho cuidado con lo que cantamos, hermano. Porque si yo canto el victorioso vive en mí, estoy contento y estoy cantando, las circunstancias no me mueven a mí, y viene el problema y ¡pum!, se apagó el hermano. ¿Qué le pasó al hermano que no volvió? ¿O por qué no ha vuelto? Uy, hermano, es que estoy pasando por una dificultad. ¿Y dónde está lo que estaba cantando? Por eso, hermano, cuando uno le canta las exhortaciones en cuanto a la alabanza, es que uno le tiene que cantar a Dios con el corazón y con entendimiento. La alabanza para nuestro Dios tiene que ser con todos nuestros sentidos. Es que queda mal, hermano, si uno viene a la iglesia y hace la mímica como si estuviera cantando, pero no se da cuenta que esas letras le están llevando como en una forma de oración a la presencia de Dios. Y por eso es importante, cuando uno canta las circunstancias no me mueven a mí, entonces afrontar cada circunstancia en medio de la dificultad, en medio de la prueba, saber que nuestra meta, que nuestro galardón es el Señor Jesucristo. Amén. La iglesia en Corinto entonces estaba pasando por esa dificultad, se le pegaron cosas y entonces empezó a dividirse. Y algunos estaban de acuerdo con lo que decía Pablo, y otros estaban de acuerdo con lo que decía Apolos, y otros decían: no, yo soy de Cristo. Y esos estaban bien ubicados, pero estaban mal. ¿Por qué? Porque estaban participando dentro de la contención. Ellos estaban conteniendo con los otros al decir: yo soy de Cristo. Está bien ser de Cristo, pero no para contener. Hay que saber que Dios no se agrada, y la palabra de Dios dice que el evangelio no es para contender. El evangelio es para publicar y mostrar lo que verdaderamente Dios puede hacer en la vida de alguien. La iglesia en Corinto aparecía entonces en ese momento en una dificultad enorme, y Pablo, a través de sus oraciones y de sus escritos, manda a la iglesia este legado y le empieza a decir: es que el que planta no es alguien, ni el que riega, sino que es Dios el que da el crecimiento. Desafortunadamente, las divisiones, cuando se dan dentro de las iglesias, no son guiadas ni son dirigidas por los líderes. Pablo no tenía que ver nada en esa división, Apolos tampoco. ¿De quién era el problema? De los seguidores. Los líderes
A veces en el momento en que Dios usa a alguien y usted está de acuerdo con eso, usted lo lleva a la presencia de Dios y usted está de acuerdo con lo que los predicadores digan, pero usted no va a hacer de eso una doctrina y va a decir solamente ese tiene la razón. Porque entonces caeríamos en el mismo error y entonces volveríamos a ser como Pablo estaba tratando a los corintios. Los tenía que tratar como carnales. A pesar de que eran hermanos, a pesar de que eran bautizados, a pesar de que eran cristianos, en ese momento estaban siendo carnales porque estaban participando en divisiones. Y el Señor entonces viene a través de la voz de Pablo y les da unas instrucciones y les dice: no es el que siembra, tampoco el que riega, porque el que da el crecimiento es el Señor. De una forma muy drástica, Pablo cambia de metáfora. Estaba hablando de una labor de agricultura y cambia a una labor de construcción. De repente él le está diciendo: no es el que planta ni el que riega, sino que luego dice: no es el que pone el fundamento y tampoco es el que edifica encima. Si usted ha leído detenidamente en 1 Corintios capítulo 3, desde el 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Hasta ahí va bien. Y de repente entonces dice: edificio de Dios. Hermano, para construir un edificio tienen que haber conocimientos. Y Dios es el que tiene todo conocimiento. Dígame si Dios no tiene la capacidad de construir el edificio de la iglesia. Dígame si los planos de Él son inexactos. No, en ningún momento. ¿Qué pasa? Que el arquitecto no es el que edifica. Él simplemente da unas instrucciones, pero nosotros, los peones o los obreros, somos los que vamos a llevar a cabo esa obra. Yo hace algún tiempo me dio por mirar lo que fue el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del año 2001. Y estaba viendo un documental acerca de el ingeniero, el que había diseñado aquellas torres, quiso hacer unas columnas de acero conectadas entre sí por unas vigas también de acero, pero todo a la vez conectado a un núcleo central. Estaba diseñado para resistir impactos de aviones. De hecho, lo probó. Como 15 o 16 minutos duró en pie la primera para derrumbarse. Resistió al impacto del avión, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el material con que fue hecho esas bases o esas columnas, el acero, era algo en ese momento, o se puede decir que actualmente todavía es lo más fuerte para un edificio, pero no contaban con el factor calor. Se derrumbaron las Torres Gemelas porque el calor hizo que se dilataran las columnas, y no solamente las columnas, sino las vigas de acero que iban unidas entre sí. Al soltarse la primera, la segunda ya se dilataba un poco más, y la tercera, eso ya era algo sucesivo, hasta que se desplomó por completo aquellos dos edificios que eran emblema de la construcción que puede hacer el hombre. Dios a uno le da como ciertos momentos en los cuales uno puede apreciar, y a veces el hombre se deleita tanto mirando: ¡ay, qué bonito! Y no se da cuenta, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara la sabiduría de Dios.
A veces estamos tan expectativos a ver lo que hace el hombre, pero estamos ignorando lo que Dios ha hecho desde hace muchísimo tiempo en nosotros. Y este hombre hablaba acerca de ese problema que se presentó en esa edificación. Era una edificación con una consistencia sólida, una estructura demasiado sólida. Resistir el impacto de un avión que venía a 800 kilómetros por hora, que tenía 2 motores, cuyo motor cada uno puede pesar aproximadamente 4 toneladas. Imagínense el impacto que haría sobre esa edificación, pero la edificación se sostuvo en pie porque tenía unas bases sólidas. Pero sabe, hermano, no hace falta únicamente. Yo mientras meditaba en esta palabra, yo le decía: Señor, ayúdame, porque no se trata solamente del material con que se edifica. Porque versículo siguiente Pablo decía: sino que la obra de cada uno será probada por el fuego. Lo que le pasó a las Torres Gemelas, el material era muy bueno, pero el fuego lo consumió. Así que, hermano, en esta mañana yo quisiera que usted y yo llegásemos a comprender lo importante de nosotros poder edificar para Dios un altar, edificar para Dios una familia, edificar para Dios una iglesia en la cual la presencia de Él sea notoria en todo momento. No era el problema de lo que se usó, era el factor externo el que vino a probar esa obra. Y en la iglesia, hermano, nosotros somos dados en todo momento a recibir instrucciones de Dios de cómo hacer las cosas. Dios no tarda en hablar al hombre cuando el hombre necesita la palabra. Yo creo, hermano, que usted y yo somos conscientes de cada que venimos a la iglesia, cada que venimos a la casa del Señor, cada que queremos adorarle a Él. Entonces la respuesta de Dios no se deja esperar y de repente viene la palabra y aparentemente esa palabra en ocasiones no va de acuerdo con lo que nosotros estamos pensando, pero es ahí donde se necesita que usted y yo tengamos una actitud de obrero. Hermano, Dios no llamó a alguien para que dirigiera y dijera cómo es que va a hacer las cosas la iglesia. No, Dios ya dejó su diseño, su plano bien definido. La santa palabra de Dios le da a usted instrucciones para saber qué es lo que debe y no debe de hacer. A veces estamos muy entretenidos diciendo: pero eso no es malo. No, es que son fanáticos. Hermano, en esta iglesia no se trata de que haya o no haya fanatismo. En esta iglesia se trata de que Dios lo dijo a través de su palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y como si no quedara claro, le trata de hacerle entender a la iglesia qué es lo que le conviene. Porque yo lo entiendo de esa manera. Yo no sé usted cómo puede interpretar la escritura, pero cuando Dios dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, viene la misma palabra: todo me es lícito, pero no todo edifica. En conclusión, lo que es lícito para nosotros es lo que verdaderamente nos edifica como iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano, que en la edificación, en la obra, tiene que haber un elemento, pero trascendental y fundamental? Yo no me voy a detener mucho porque somos personas conocedoras de las doctrinas bíblicas y sabemos que Jesucristo es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Sabemos que las doctrinas fundamentales son esas columnas que sostienen la iglesia, pero que usted y yo hacemos parte de ese edificio. Usted y yo hacemos parte de esa edificación. Y para la armonía de la edificación tiene que haber comunicación y tiene que haber unidad. No puede levantarse otro ingeniero a decir: no, es que eso así no vale. O un obrero decir: mire, ingeniero, así no lo haga porque le va a quedar mal. ¿Sabe? Yo tengo experiencias con muchas personas de las que en alguna ocasión aquí en España hemos trabajado el área de la construcción. Y yo recuerdo una vez cómo le dijeron a un hombre, yo estaba ahí al lado porque yo trabajé de peón como 2 o 3 meses
Y yo estaba ahí al lado cuando el hombre dio un punto de vista muy acertado. Y le dijo, no era ni siquiera el ingeniero, era el encargado. Le dijo, oye, esto me parece que se pudiera hacer así. Lo mandó callar y le dijo, vea, a usted no se le paga para que piense, sino para que trabaje. Nosotros aquí, aunque esa respuesta es un poco dura, Dios no nos llamó a nosotros para diseñar nada. A veces, hermano, queremos cambiar el rumbo de las cosas con nuestras actitudes. ¿A cuánto les ha pasado? Vean, no estoy de acuerdo con eso, hermano, yo quisiera que eso lo hicieran así. Y de repente viene la palabra de Dios y le habla a uno. Dios usa a un hermano, una hermana y le dice, hermano, no, así no. Deje que Dios es el que dirige. ¿A cuánto les ha pasado esa experiencia? Y a veces, hermanos, nos ponemos tristes. Y no solamente tristes, hay personas que han dejado de asistir a los cultos, de venir a la iglesia, porque en algún momento se les ha dicho, no lo haga así. Pero hermano, nosotros aquí estamos es para seguir al director. Nosotros aquí estamos para cumplir las órdenes del ingeniero. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis que nosotros vamos a habitar una Jerusalén celestial cuyo arquitecto es Dios. El constructor de toda la iglesia es el Señor Jesucristo. Pero no solamente el constructor, porque vea, un ingeniero, ¿qué beneficio sacaría si se ve ahí están los planos y así se tiene que hacer? Pero no le da material ni herramientas a los trabajadores. ¿Esa obra se puede hacer? No. Así que yo quisiera que usted y yo leyéramos en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4, donde habla de la unidad del Espíritu. Y ese es el factor del que quería hacer mención. El factor más importante dentro de la construcción es la unidad. Que haya entendimiento, que haya comprensión. No se puede construir si no hay unidad. La Biblia lo enseña. ¿Cuántos han leído la historia de la Torre de Babel? ¿Sabe qué dijeron los hombres? Venga, edifiquémonos, ¿qué? Una torre. El edificar, entonces, como lo decíamos al principio, había que añadirle algo. ¿Edifiquemos qué? Una torre. Y ellos ya tenían la idea clara, vamos a edificar una torre. Y dijeron, pues empecemos. Y usaron materiales. Dice la Biblia que usaron el barro como para hacer ladrillos en vez de la piedra. Eso no fue impedimento porque ellos hicieron su edificación. Y Dios vio que todo el pueblo era uno y uno su pensamiento. Le dijo, ahora no hay quien los haga desistir. ¿Sabe, hermano? Cuando hay unidad, hay metas alcanzadas. Y yo le quisiera poner en esta hora la inquietud acerca de qué importante sería que todos tuviéramos esa misma actitud. Por eso Dios descendió y los confundió, porque si no había unidad, no había más construcción. Pero Dios a la iglesia no la ha confundido. Dios a la iglesia la ha dotado de poder del Espíritu Santo, de enseñanzas bíblicas, para que la iglesia pueda seguir edificando y lograr el propósito que Dios tiene. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 a partir del versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, el Señor Jesús, construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué? Y maestros. Entonces el versículo 12 dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vuelve y suena esa palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Usted lee esa porción y usted no ve otra palabra ahí que sobresalte tanto como la de edificación de la iglesia y edificarse bajo unas pautas. La edificación tiene que ser en amor y por eso habla de la unidad. Entonces por eso Pablo necesitaba primero arreglar ese problema en Corinto, porque él quería que la iglesia fuera edificada, pero si la iglesia estaba dividida, no podía ser edificada. Hermanos, si entre nosotros hay disensiones, si entre nosotros hay situaciones en las que a veces nos vemos comprometidos, muchos de nosotros, es necesario que cada día le pidamos al Señor que nos muestre qué es lo que no tenemos, qué es lo que nos está fallando. Porque sabe, hermano, si usted y yo no nos presentamos delante de Dios y no estamos en paz con los demás, es en vano todo el evangelismo, todas las ofrendas que hagamos, es en vano todo lo que usted y yo hagamos para la obra de Dios, si antes no hay un propósito definido y si antes no hay una unidad, una integridad en cada uno de nosotros. Así que el ejemplo que Pablo muestra en el capítulo 9, en el capítulo 4, habla de una unidad perfecta. Y me llama la atención porque el jueves pasado escuchábamos una enseñanza acerca de la edificación y se hablaba de algo que eran las ¿qué? Las grietas. Parece que solo la hermana Gloria estaba en el culto. El jueves pasado la hermana Laverne hablaba de las grietas. Cuando una estructura está agrietada, ¿qué es eso? Está dividida. Porque la grieta hace una separación entre un lado y otro. Las divisiones son grietas y vimos que las grietas no van a hacer que el edificio esté consistente, que el edificio crezca. Si usted está construyendo y usted ve que la primera parte que usted va construido está agrietada, usted seguiría edificando de ahí para arriba. Se le va a caer, hermano. Si usted y yo no arreglamos esa grieta, ¿para qué seguir edificando? Porque es que es necesario que la unidad esté completa. Y sabe, hermano, cuando se habla de unidad, yo alguna vez me puse a ver también un video de los campos de trigo en Estados Unidos. Resulta que esos campos están separados por vallas. Y en el tiempo en que se está sembrando, eso se ve desagradable, se ve feo ahí todo eso separado, el uno del otro. El uno del otro. Aquí está la valla y aquí está el sembrado de un propietario y el otro del otro y así. Eso a la vista, a uno que le gusta a veces salir por ahí y mirar paisajes, eso es un paisaje desagradable. No se ve bien. Pero cuando el trigo crece, cuando la raíz, cuando la semilla ha obtenido un crecimiento, por una labor de alguien que sembró, como lo decía Pablo, otro que regó, alguien que ha estado al cuidado de esa semilla. Hermano, si usted se deja sembrar la palabra de Dios y si usted deja que Dios le riegue con el Espíritu Santo cada día esa palabra, en usted va a haber fruto. ¿Cuántos creen esto? Y lo que le pasa al trigo, lo siembran, lo cuidan y luego da el fruto. Cuando crece el trigo, una vista aérea muestra como si todo eso fuera un solo campo. Y se ve espectacular, se ve precioso, porque se ve homogéneo. No hay separaciones, no hay límites. Con lo que yo quiero llegar a esta comparación es a lo siguiente, hermano. Nosotros, una de las cosas que yo quiero enfatizar es que la unidad en Cristo no destruye la individualidad de cada ser. Usted va a seguir siendo el que es, el que Dios ha hecho.
Pero usted, a pesar de esa individualidad, de esos límites, de esas barreras que tiene para no pasarse hacia los demás, usted es parte de esa unidad, de ese sembrado de Dios. Para que la gente vea algo hermoso, para que la gente vea algo precioso en la iglesia del Señor, tiene que haber fruto en cada uno de nosotros. Imagínese, hermano, cómo sería la vista si este tiene frutos, o este trigo ha crecido bien y este se murió, este no le volvieron a cuidar, este sí, este no. Eso se ve feo. Y por eso muchas personas en la iglesia son un poco distantes, porque se ponen a mirar a manera individual lo que hay en nosotros. Lo quieren ver de una forma colectiva, pero si usted y yo somos parte de ese agujerito, hermano, la palabra de Dios dice: ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de los pequeños. A veces no le ponemos mucho cuidado a nuestro andar con el Señor. A veces no le ponemos el suficiente compromiso a la entrega total de nuestra vida a Dios. Y pues en ese caso el edificio va a tener que parar. Qué triste sería, hermano, que si nosotros, siendo conscientes de todas estas enseñanzas, el Señor tuviera que decir: ahí no se puede seguir haciendo nada porque no hay unidad. Pero yo creo que si hay algo que tiene verdaderamente valor en esta iglesia, es la unidad que el Espíritu le ha dado. ¿Sabe? De hecho, las oraciones de Dios no son en vano. Y yo siempre traigo a mi mente, cuando veo una situación difícil dentro de la congregación, yo me acuerdo de que el Señor decía: Señor, que sean uno. Y la oración de Dios no fue algo sobrenatural en los aspectos: Señor, llénales de mucho poder, o hazles que sean todas estas cosas. No, Dios se limitaba a decir: Señor, que sean uno. ¿Sabe, hermano? Qué bueno que en esta hora usted y yo empecemos a pensar de que esta iglesia tiene un solo objetivo. Y ese solo objetivo no es agradar al hombre que esté aquí delante. El día de mañana no lo está. Y sabe, hay muchas congregaciones que han detenido el crecimiento porque el día menos pensado le cambian al pastor y dicen: no, es que me gustaba era el otro. Hermano, está bien que le guste, está bien que esté de acuerdo, pero sepa que usted no está aquí por el hombre, sino que usted y yo estamos aquí para adorar y servir al Rey de Reyes y Señor de los señores. Por eso dice la palabra de Dios que Dios a cada uno le ha dado dones especiales. El Espíritu le da dones a todos, porque el Espíritu no hace acepción. ¿El Espíritu Santo quién es? Dios. Dígalo sin temor. Eso es unicidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Dios hace acepción de personas? No, el Espíritu no hace acepción. Y el Espíritu a todos les da dones. Hermano, pero yo no sé cuál es el mío. Pues, hermano, primeramente pídale a Dios que se lo muestre. Y si usted lleva tiempo orando para que el Señor le muestre cuál es uno y usted no lo ha visto, busque a un hermano de la iglesia para que le ayude y le diga: hermano, ¿por qué no me ayuda a orar? Porque de eso se trata, de la unidad. Mire, en todos los aspectos de la vida tiene que haber unidad. Si en una familia no hay unidad, esa familia se va a pique. Si en una empresa no hay unidad, esa empresa no marcha bien, aunque dé resultados. Hay familias que aparentemente se ven bien, pero su estructura, como decía la predicadora el día jueves, tiene grietas. Y esas grietas van a impedir que más adelante ese edificio pueda seguir creciendo. Hermano, qué bueno sería que usted y yo comprendiéramos que usted y yo no cesamos día tras día de ser edificadores. Mire, ¿usted por qué trabaja? Sinceramente, porque usted está edificando, porque usted necesita ir un paso más arriba. Si usted estuviera bien como está, usted no trabaja, porque usted no estaría pensando en el día de mañana ni en lo que quiere hacer el día de mañana. Pero para poder solventar lo que usted quiere hacer el día de mañana, tiene que haber algo tangente. En esta ocasión, a veces ese factor se convierte, en vez de ser una bendición, se convierte en algo que atrofia o daña la vida del cristiano. El cristiano siempre está edificando. Si usted está en su casa y usted no está trabajando,
usted está edificando. Porque el tiempo que usted dedica al estar al lado de su familia es un tiempo en el cual su familia es edificada. Porque no solamente se sostiene con la compra cada mes. Si usted es un padre de familia que se limita a decir, es que yo trabajo para que ustedes puedan vivir, hermano, yo le hago una pregunta: ¿acaso usted es superior a Dios? ¿Qué dice Dios de la palabra, en la palabra? Dice que Él cuida de las aves. No crea que su familia se sostiene porque usted y yo trabajamos. No, ese es el medio que Dios está usando, pero en cualquier momento ese medio Dios lo puede cambiar. Así que el edificar es una actividad constante. Y la palabra de Dios lo muestra en esa carta donde leíamos a los Efesios, de que es hasta que todos. Y ahí es donde viene la parte. A veces uno quiere ver un avivamiento poderoso. No quiero decir con esto de que en España no se esté viendo. Gracias a Dios por el avivamiento que hasta el día de hoy usted y yo estamos presenciando. Y gracias por ese amén. ¿Sabe, hermano? Porque es que no cualquiera puede decir en 10 años de trabajo haber establecido 106 iglesias donde se alaba y glorifica el nombre de Jesús. Eso es un avivamiento. Lo que pasa es que como todo ser humano ambiciosos queremos ver más. Y queremos ver que el paralítico se levante. Y queremos ver una congregación de 300 todos danzando en el Espíritu. Y eso puede pasar, pero cuando haya unidad. Si no hay unidad, no va a pasar nada de eso, porque sencillamente Dios quiere que la iglesia llegue a ese nivel. Y por eso día tras día trabaja. Día tras día Dios trabaja. Dios no cesa de trabajar en el hombre. Dios no cesa de trabajar en la familia. Mira, hermano, los dones que Dios nos ha dado son especiales. Y por lo tanto, al tenerlos es importante usarlos. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado dones? Amén. Yo no suelo hacer preguntas así de pronto tan directas, pero yo quisiera ver la mano levantada de alguien que haya creído que Dios le ha dado un don. Levante la mano a alguien que haya creído que Dios le ha dado un don, el que sea. Amén. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos han usado ese don que Dios les ha dado? Levante la mano, por favor. Bueno, más o menos la misma cantidad de personas. Si alguna persona cree que Dios no le ha dado un don, es porque sencillamente está fuera del contorno espiritual. Dios dice en su palabra que a uno les dio el ser apóstoles, a otros el ser maestros, al otro ser evangelistas, al otro ser pastor. Entraríamos en un área un poco extensa, como es la de los dones espirituales narrados en la misma carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, donde habla acerca de esos dones espirituales. Y estoy seguro, hermano, que usted y yo en alguno de ellos estamos. Aún el que no levantó la mano está ahí, porque Dios dice que a cada uno le da conforme a la fe que tenga. Y si usted está aquí es porque usted tiene fe en Dios. Así que si su fe es poca o es mucha, algo le ha dado Dios. Que no lo ha identificado, pues hay que identificarlo. Que no lo está usando, hay que usarlo, hermano. Lo importante de usar el don es muy sencillo. Dios, antes de desaparecer del escenario humano, cuando se presentó a los apóstoles resucitado y cuando estuvo con ellos y antes de ascender al cielo, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, Él les dejó una labor, algo que todos conocemos como la gran comisión. ¿En qué consiste esa gran comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa labor que Dios estableció para la iglesia del Señor, eso no fue solo a los apóstoles, hermano. Porque en ese entonces se hablaba más bien de discípulos. Y discípulo es alguien que sigue.
Y yo creo que en esta iglesia todos los que estamos aquí somos discípulos del Señor. Y si le seguimos, entonces para nosotros también es la labor, para nosotros es el mandato, para nosotros es el mandamiento. Pero como individuos no lo vamos a lograr, hermano. Dígame, si usted como individuo puede lograr ir y hacer discípulos en todas las naciones. No puede. Usted y yo no podemos de manera individual lograr hacer el propósito de Dios. Pero Dios ha usado entonces algo muy especial que se llama la iglesia, para que como iglesia lo logremos. Sabe, hermano, es muy importante que usted y yo como iglesia del Señor comprendamos de que estamos edificando una iglesia santa. Nosotros simplemente con el cumplir las órdenes de Dios ya estamos participando de ser esos obreros del último tiempo. No es en la sociedad actual donde Dios está buscando obreros. No es en las tabernas o en las playas. No es en las discotecas donde se reúnen millones y millones de personas día tras día para dar rienda suelta al pecado, donde Dios está buscando obreros. Dios está buscando obreros aquí en la iglesia. Un obrero que sea capaz de decir: Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me mandes. Y cuando usted y yo asumimos ese compromiso, entonces va a venir una lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Sabe, hermano, el estado espiritual en el que usted y yo nos encontremos es directamente proporcional a la búsqueda de Dios que haya en ti o en mí. No podemos estar bien espiritualmente si no hay una búsqueda de Dios. Hermano, a veces me da tristeza. Yo en alguna ocasión en otra iglesia donde tuve la oportunidad de estar un tiempo, yo veía que los hermanos eran inquietos y todo el tiempo decían: hermano, ore por mi vida espiritual. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que necesitamos orar por nuestras vidas espiritualmente? Pero no se trata de que alguien ore por mi vida espiritual. No se trata de que recibas una enseñanza que hagas mover tus sentidos y te haga ver que cada día necesitamos acercarnos más a Dios. No es que haya un grupo de intercesión que te tenga presente día tras día. No es una madre que esté ahí clavada a sus rodillas por esos hijos que todavía no quieren seguir al Señor. No basta con eso, basta con que alguien venga y le diga: Señor, te quiero servir. Sabe, hermano, si usted no está dispuesto a servir, usted sencillamente, perdóneme, se lo digo por la palabra, usted y yo no tenemos ninguna función aquí en la tierra ni en la iglesia. El que me quiera servir, sígame. Primero está el servicio. Primero está el poderle dar a Él toda la gloria, el poder presentarnos como obreros aprobados delante de Él. Pablo en otro escrito lo decía de una forma concreta: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Saben, las estructuras que usted y yo vemos de los edificios, hay gente que quisiera estar trabajando allí, hay gente que quisiera ahora estar en el paro o dando vueltas por la calle buscando un empleo, y hay personas que quisieran estar ahí trabajando, pero no están ahí porque no fueron selectas ni aprobadas. Pero usted y yo estamos dentro de la edificación, usted y yo estamos delante del Rey de Reyes, del Creador del cielo, de la tierra, del universo, de todas las cosas, y Él nos ha dado a nosotros el privilegio, nos ha dado la oportunidad de que seamos servidores, de que seamos obreros entregados, de que seamos parte de esa edificación. Y día tras día viene la palabra, y día tras día viene la enseñanza, pero estamos haciendo un lado todo eso porque estamos asombrados mirando fuera del contexto. Pero Dios en esta mañana hace un llamado a su iglesia. Yo siento que Dios llama también mi vida. Yo siento que Dios habla en esta hora a cada uno de nosotros. Y sabe, hermano, ¿por qué? Porque Él quiere que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo.
No se puede mirar un rascacielos, no se puede mirar una construcción lo suficientemente alta si antes no ha habido unas personas, si antes no ha habido una disposición, si antes no ha habido una unidad para que eso llegue a ese punto. Pero yo sé que Dios en esta mañana está hablando a cada uno de nosotros para que nosotros podamos llegar a esa plenitud en Dios. Yo quisiera, para ir terminando, hermano, que usted y yo leyéramos otra porción de la palabra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 19. Voy a leer desde el versículo 8 para que usted más o menos entienda la idea de esta porción. Plenitud de vida en Cristo. Plenitud de vida en Cristo, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, y en virtud de quien todo el cuerpo, ¿qué dice? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En esta lectura veíamos que en Cristo hay plenitud, pero esa plenitud también va ligada a que es lo que nosotros hagamos, a lo que estemos convencidos delante de Dios en cuanto a nuestros actos. Y resumiendo y volviendo a traer a memoria el versículo que leíamos al principio, de que todo me es lícito, es necesario, hermano, tener bien claro qué es lo que verdaderamente le conviene o qué es lo que verdaderamente nos edifica. Porque el versículo 19 de esta porción dice: no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios a este edificio le ha dado crecimiento.
¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que Dios va a terminar esta obra? El que no lo crea, yo le invito para que lea lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios lo permitió, si Dios lo prometió, es porque Él es fiel para cumplir con sus promesas. Solo que está esperando en esta mañana de un corazón que se abra a Él y le diga: Señor, yo quiero ser ese hombre que pueda ayudar a construir, que pueda ayudar a edificar. ¿Sabe, hermano? Quisiéramos, si pudiéramos hablar mucho rato acerca de todo esto tan hermoso como es la edificación espiritual de cada miembro de la iglesia, pero yo creo, hermano, que Dios en esta mañana ha sido claro en cuanto a las cosas que Él quiere. Dios no quiere que haya disensiones, Dios no quiere que haya divisiones en la iglesia. Dios quiere que todos tengamos un mismo sentir, Dios quiere que todos tengamos un mismo propósito. ¿Sabe, hermano? Nosotros ahora hemos estado en muchas reuniones, en muchos momentos en los cuales hay que tomar decisiones, y a veces estamos de acuerdo en muchas cosas y en otras no, pero yo creo, hermano, que ha llegado el tiempo en que todos estemos de acuerdo con lo mismo. Estamos queriendo y estamos esperando que la obra en España crezca, que el reino que Dios ha establecido en esta nación sea algo fructífero, y para que eso suceda, usted y yo debemos asumir muchas actitudes diferentes. Usted y yo tenemos que tener en cuenta de que Dios quiere que este edificio en esta nación también crezca, pero para que ese edificio crezca, usted y yo vamos a ser una parte esencial y fundamental. El cuerpo, como lo dice la palabra de Dios, el cuerpo del Señor, el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo no tiene nadie, absolutamente nadie que sea necesario. O la palabra no es tanto necesario, sino indispensable. Porque todo lo que se crea indispensable, créame, hermano, que está fuera del contexto de Dios. En esta iglesia lo único indispensable es el Señor. Ni usted, ni yo, ni nadie que se quiera creer indispensable en esta obra va a tener una participación efectiva de la obra del Señor, porque el que es indispensable quiere decir que no puede ser reemplazado. Pero si usted no hace una labor como cuerpo de la iglesia, hermano, no se preocupe, porque aquel que está tanto tiempo y no ha hecho nada, hermano, Dios va a poner a alguien en lugar de ese. Qué pena por el que no lo esté haciendo, pero Dios se encarga de que este edificio crezca. Y por eso el llamado en esta mañana, el llamado de Dios en esta hora, no es para que nos conformemos, no es para que estemos tranquilos, no, de ninguna manera. No se trata de estar tranquilo, se trata de decir: Señor, yo quiero que mi obra sea aprobada por el fuego y que mi obra permanezca. Sabe, hermano, aparte de la salvación, el contexto en el que escribía Pablo se refería a un galardón allá en los cielos. Dice la palabra de Dios que alguno se salvará así como por fuego. Queriendo decir, hay personas que en un incendio han perdido todas sus cosas. Y en esa persona hay tristeza, y esa persona se quedó marcada, a pesar de que salvó su vida, a pesar de que está en pie, pero se acuerda de que tuvo mucho y ahora no tiene nada. Qué bueno, hermano, que usted y yo en esta hora pudiéramos valorar lo que tenemos, valorar lo que Dios te ha dado, mirar de qué manera estás sobreedificando. Ninguno puede sobreedificar sobre otro fundamento que no sea el Señor. Es bueno edificar en la iglesia, es bueno trabajar para Dios, pero saber que hay que usar materiales los cuales el fuego no los pueda destruir. Y aquí está el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Aquí está ese fuego purificador para probar cada una de nuestras vidas. Yo voy a invitar a la iglesia del Señor para que esté sobre sus pies, y yo quisiera en esta hora tender una invitación a alguien que quiera seriamente decirle: Señor, yo quiero que mi casa sea edificada sobre ti. Cuando habla de la casa, hermano, y yo quisiera que usted me escuchara estas últimas palabras, cuando habla de la casa, está hablando de la integridad de su vida. Hubo un rey en el libro de Isaías que Dios le mandó una orden: mira, dile a ese rey que se va a morir,
que ordene la casa. A lo mejor este llamado es para ti, hermano. Yo no quiero pronosticar porque no soy quien, pero ¿qué tal si estás viviendo los últimos días? ¿Quién tiene la vida comprada y puede asegurar que el día de mañana va a estar en pie? En esta mañana Dios te está diciendo, ordena tu casa. Y sabe, hermano, la casa no es esa habitación con los muebles en las cuales vivimos cada uno de nosotros, porque yo creo que esa casa todos los días está ordenada. Cuando Dios hace un llamado para ordenar la casa, es para que ordenemos nuestra vida delante de Él. Si Dios en esta mañana quiere que ordenes tu vida, si Dios quiere que en esta mañana esa edificación que Él ha puesto en ti tenga un futuro próspero, es necesario entonces que nos quebrantemos, que nos humillemos y que le pidamos a Él misericordia. Oh Dios del cielo y de la tierra, Señor Jesús, en esta mañana quiero presentarte mi vida, oh Dios. Tú sabes, Señor, lo que estoy edificando. Tú sabes, Señor, lo que estoy forjando. Y tú sabes, Señor, si estás tú o no estás tú dentro de mi edificación. Si esta edificación no te tuviera a ti presente, Señor, vano sería nuestro esfuerzo. Bien el salmista lo decía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿De qué me vale, Señor, alcanzar logros? ¿De qué me vale obtener cosas terrenales? ¿De qué me vale obtener el mejor trabajo, el mejor sueldo, las mejores comodidades, si mi casa no está siendo edificada por tu Espíritu Santo? En esta mañana, Señor, invocamos tu nombre. En esta mañana, Dios de la gloria, estamos aquí postrados y humillados delante de ti, pidiéndote que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, míranos como obreros. Señor, en esta mañana levántanos como obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero yo quiero ser parte de ese ramillete, Señor, que tú vas a usar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a vivir conforme a tu justicia y a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro testimonio. No queremos que esta edificación se agriete por nuestro lado, que no seamos nosotros los causantes de las grietas, que no seamos, Señor, nosotros los causantes de las divisiones. No, Dios mío, antes que todo queremos pertenecer a esa unidad del Espíritu, a esa unidad a la que tú nos has llamado, a esa fraternidad, a esa comunión, Señor, de los unos con los otros. Cuando el cuerpo tiene un elemento que no le funciona, el cuerpo está dolido. Señor, la iglesia en esta hora reclama sanidad espiritual. Yo te pido, Señor, que sanen las heridas de mis hermanos, que sanen la vida de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Levanta, Señor, al caído. Tu palabra declara, tú eres el que levanta al pobre y al menesteroso, Señor. Y en esta hora nos declaramos pobres porque necesitamos más y más de ti. En esta hora, oh Dios, permite que esta palabra, Señor, sea algo especial en nosotros. Muchas veces, Señor, nos hablas. Muchas veces, Señor, nos dice de muchas formas lo que tenemos que hacer. Pero yo sé, oh mi Cristo, en esta mañana tú estás tratando con nosotros. Tú estás obrando, Señor, en cada corazón. Qué bueno, Señor, qué bueno es sentir tu presencia, qué bueno es venir y decirte que te necesitamos, oh Dios.
Muéstranos, Dios mío, déjanos escudriñar esos planos, déjanos ver el paso a seguir en la obra, déjanos ver qué es lo que tenemos que hacer, oh Dios. No para ir adelante de nadie, sino simplemente para ser un obrero aprobado en todo. Oh, iglesia del Señor, tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos esos obreros que Él busca. Qué bueno decirle, Señor, no busques fuera de mí, sino que mires en mí lo que hay. Derrama en esta hora tu vida delante de Él. Dile a Él que le necesitas. Dile a Él que quieres que ese edificio crezca.